Buenos días a todos. El día de hoy les presentaremos nuestro caso clínico. Como miembros tenemos a Eider Hoyos, Daniel Cárdenas, Emily Castro, John Chinchilla y mi persona, Nicolás Valencia. Nuestra paciente se llama Scarlett Dusan. Es una estudiante de intercambio de Estados Unidos que reside en la ciudad de Barranquilla y está estudiando una carrera universitaria. Llega a consulta por el motivo de quemadura en el antebrazo anterior. La paciente llega a consulta el 30 de octubre de 2024. Como examen físico tenemos: ingresa al consultorio paciente femenino de 20 años de edad, quien consulta por cuadro clínico de 4 días de evolución, iniciado por quemadura en antebrazo anterior derecho, secundario a derrame de agua hirviendo. La paciente refiere que inicialmente la herida presentó eritrema, edema leve y dolor calificado en 7 a 10 EVA. A los 20 minutos notó la aparición de picazón, ardor y alodinia. Refiere aplicar agua fría a los 60 minutos para aliviar el dolor. Después de la quemadura, nota la aparición de ampollas con contenido seroso y sanguinoliento, así como la dificultad para movilizar el brazo debido al dolor y cierta sensación de rigidez en la zona afectada. Niega fiebre u otros síntomas sistémicos, pero refiere preocupación por notar el día de hoy aumento del enrojecimiento alrededor de la herida, motivo por el cual consulta. No ha utilizado medicamentos tópicos ni analgésicos por su cuenta, aunque ha mantenido la herida descubierta. No hay signos de afectación sistémica. El dolor es solamente evidente a la palpación de la área lesionada. Ahora, hablando de la área afectada, vamos a hablar que la lesión está aproximadamente 6 centímetros en diámetro en el antebrazo derecho. Hay eritema y ampollas con contenido seroso y leve oxidado sanguinolento. Hay presencia de edema moderado y alodinia. Significa dolor desproporcionado al tacto y calor local. La herida es abierta sin signos de necrosis evidente. Los otros síntomas o sistemas serían cabeza, cuello y tórax, y no hay hallazgos patológicos. Sistema nervioso, los reflejos son normales, sin déficit motores ni sensitivos aparentes. Bueno, en el caso de la historia clínica tenemos que la paciente no tiene ningún tipo de antecedente familiar anterior a la enfermedad, por lo tanto en la enfermedad actual tuvo un inicio de hace 4 días por un derrame accidental de agua hirviendo en el antebrazo derecho al estar manipulando utensilios de cocina. En el curso inicial de la enfermedad presentamos eritema, edema y una sensación de dolor describida de 7 a 10 en la escala visual analógica. Además de eso, una sensación de ardor y prurito aparecieron 20 minutos después del derrame de agua. En la evolución, 1 hora después de haberse quemado, aplicó agua fría para aliviar el dolor en la zona y hubo un aumento progresivo de la sensibilidad al tacto. 24 horas después del derrame de agua del accidente, hubo una formación de ampollas serosas y un exudado sanguinolento. Además de eso, dolor al tacto y sensación de rigidez en la zona. A las 48 horas del accidente hubo un aumento de la inflamación, enrojecimiento de la zona y además de eso, edema. Hubo una persistencia del dolor y a los 4 días de haberse presentado el accidente hubo un enrojecimiento circundante en la zona más pronunciado y además preocupación por una posible infección en la zona, lo que la motivó a la consulta. La fisiopatología de nuestro paciente presenta una quemadura de 2º grado superficial, caracterizada básicamente por el daño entre la epidermis y la dermis superficial. Al ser un daño causado por temperatura, esto ocasiona que se desnaturalicen nuestras proteínas, las proteínas de la membrana, lo cual causa una necrosis celular, más en específico una necrosis por coagulación, la cual mantiene su estructura. Esta necrosis lo que ocasiona es la liberación de daños, de patrones moleculares asociados a daños, los cuales desencadenan una respuesta inflamatoria, la cual está mediada por células centinelas como mastocitos, macrófagos, células dendríticas, los cuales tienen PRR o receptores reconocedores de patrones, como los tipo TOL. Estos receptores básicamente le ayudan al macrófago o le permiten al macrófago identificar estos patrones moleculares asociados a daños y haya una respuesta proinflamatoria, o sea, se liberan mediadores proinflamatorios como las citocinas proinflamatorias
que entre estas tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, que está dada por el inflamosoma, y interleucina 6, entre otros. Estas citocinas básicamente se verán implicadas en la activación endotelial, la cual permitirá la migración de leucocitos, pero para que la migración de leucocitos hacia el tejido afectado se dé de manera exitosa, ahí es donde entran los otros mediadores proinflamatorios, que son las quimiosinas, que gracias a un proceso llamado quimiotaxis, a través de un gradiente químico, guiarán pues a los leucocitos, en este caso los neutrófilos, hacia el tejido afectado. Como vemos, estos mediadores proinflamatorios son los responsables de muchos de varios fenómenos que sufren los vasos adyacentes al tejido afectado. Entre estos fenómenos pues tenemos el aumento de la permeabilidad, la vasodilatación, la extravasación, los cuales estos explican 3 de los 5 signos de la inflamación. El calor y el eritema se dan gracias al aumento del volumen de sangre que hay en el tejido, en el vaso. Y pues pasando ya a lo que sería la tumefacción o el edema, este se da gracias pues a la extravasación, que se da gracias o se traduce a un aumento en la permeabilidad vascular. Esta extravasación, como ya vimos anteriormente, se va a dar por las citocinas, que básicamente y moléculas que ayudarán a los leucocitos o al neutrófilo a migrar mediante selectinas, PAF, que básicamente, o integrinas, que van a ayudar a que el neutrófilo pase por el endotelio y se dé el rodamiento y pues la integración al endotelio para su posterior, para que se dé pues después la diapédesis y haya una migración hacia el tejido afectado. Entonces, este paso de células o de moléculas hacia el medio, hacia el tejido afectado, lo que causará es un incremento del volumen, lo cual explicará el edema y la formación de ampollas, ya que al haber como dije al principio, el daño está entre la epidermis y la dermis. Al haber una separación de estas dos capas, habrá un espacio, que por este espacio es donde se filtrará pues todo el fluido que viene de los vasos hacia pues el tejido. Ya como por último, el último signo del dolor, este se verá pues más que todo reflejado gracias a pues la necrosis que hay en las células que se afectaron. Al romperse las membranas, pues esto liberará ácido araquidónico, que básicamente pues desencadenará pues una cascada que producirá pues eicosanoides como prostaglandinas, que pues son las encargadas o en gran medida son las encargadas de producir el dolor. Ya como otras moléculas como los tromboxanos y los leucotrienos se verán implicados en lo que vendría siendo, son moléculas vasoactivas y pues también ayudarán pues a ese proceso de vasodilatación y la extravasación que ya expliqué anteriormente. La reparación del tejido en una quemadura de segundo grado se da a partir de 3 pasos principales, debido a que ocurre un daño en la primera y en la segunda capa de la piel, que sería la epidermis y parte de la dermis. Las 3 fases serían la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelación, que se da entre 10 días hasta meses. Bueno, en esta fase de remodelación ocurre una reorganización de la matriz extracelular. El colágeno tipo 3 es reemplazado por colágeno tipo 1, ya que es más fuerte y más organizado, y así le obtiene más fuerza este tejido dañado. Las metaloproteinasas degradan el tejido restante de la matriz extracelular, aumentando la maduración del tejido reparado. Y finalmente ocurre el restablecimiento de las barreras, ya que los queratinocitos completan la formación de la epidermis, incluidas las uniones celulares y la barrera lipídica. Adicional a esto, los melanocitos pueden repoblar el sitio para restaurar la pigmentación, aunque no siempre este proceso es exitoso. En conclusión, la reparación de una quemadura de segundo grado depende de la interacción coordinada de queratinocitos, fibroblastos, células inmunes y células endoteliales, que trabajan en conjunto para restaurar tanto la epidermis y la dermis, que en este caso son las 2 capas de la piel que son dañadas en una quemadura de segundo grado.